Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al iniciar esta clase, Padre, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, y que tú puedas, Señor, llenar este lugar físico con tu presencia, Señor. Habla la mente, del entendimiento espiritual, de la misma palabra y hablar de este tema, Señor, tú puedas capacitarnos y enseñarnos. Padre, perdona nuestros pecados, limpia todo aquello que puede fluir de tu palabra, Señor, para que si oh Dios nosotros buscamos a Dios. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes en esta hora y nos capacites conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien, hoy día es la última clase de neumatología, que vendría a ser el estudio del Espíritu Santo. Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estudiado casi 4 meses y una semana. 4 meses y una semana. Primero fue una introducción que di. De ahí hablé del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios. De ahí el hermano Juan les enseñó la persona del Espíritu Santo. Ahí yo les enseñé el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Santo en el Antiguo Testamento, después el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. De ahí les hablé del Espíritu Santo y la santificación. ¿No? De ahí les hablé del Espíritu la obra de la iglesia. Ahí les enseñé el bautismo, les enseñé. Claro, el bautismo. Ahí fue no, pero es que ha habido cuántos feriados hubo para que contar. Primero fue un feriado normal, pero no de la iglesia. Yo vi a mí me conmigo la semana pasada. Es que esta clase fue en 2. Este del Espíritu Santo fue 2 clases, 2 semanas. Por eso es que aparte que los días que hemos tenido descanso, creo que ha habido 2 martes que nos hemos enseñado. Ya. Miren, o sea, de todo esto es la doctrina del Espíritu Santo. De todo esto. Si ustedes ya se aprenden esto, si ustedes ya comprenden esto, entonces nadie le va a engañar, nadie le va a decir que el Espíritu Santo hace esto, el Espíritu Santo que le está diciendo, que el Espíritu Santo es el que tumba, que el Espíritu Santo es el que hace... No. Y hoy día vamos a hacer ya la parte final, vamos a hablar de cómo es el mal uso de esos dones espirituales, cómo se utiliza mal el Espíritu Santo, engañando a la gente. A ver, de todas estas clases que hemos dado, ¿cuál creen que es la más importante, o la que más les ha llevado, la más que les ha impactado?
¿Cuál es el que más le gusta a usted? El que más le impactado. Yo creo que es el fruto del... El fruto del Espíritu Santo que vimos la semana pasada. Para mí personalmente, algo que sí he aprendido yo, porque había cosas que le conocí o había cosas que tenía que estudiar, ha sido esta parte de acá. Para mí esa ha sido la más importante, porque ahora sí he comprendido, me pongo el Espíritu Santo, me ayuda a ir perfeccionándome, a ir creciendo y a ir dándome la capacidad de llegar a la plenitud de la santificación de Dios. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a ver este punto, los hombres. Queden claro, porque los que no han venido, pero ya ustedes no tienen ahí su cuaderno. Tienen su cuaderno. Ahora, aquí todavía falta algo más importante. Que acá estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, hermano. Pero hay otra doctrina que es la Trinidad. Ese sí es más. Dios, siempre sí, siempre Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una doctrina aparte, que esta sí es bien controversial y muy difícil de entender. Pero ya conociendo, ya estudiamos a Dios con la teología, estudiamos a Cristología con el Hijo, y ahora hemos estudiado el Espíritu Santo. Entonces, al tener el entendimiento de quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, podemos fácilmente ahora entender este concepto de la Trinidad. Porque ya hemos estudiado a las tres personas. No, que es un poco difícil aquí porque hay muchas cosas que no es misterio, no se entiende. A explicarlo sobre todo, pero que enseña si lo enseña. Uno es porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero eso no quiere decir que al estudio teológico no llegamos a esta conclusión. Sí llegamos. El problema es cuando queremos unir a estas personas. Cuando yo le dije al hermano Chipipón, ese día que hizo la pregunta, nosotros decimos que las tres personas son Dios. Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Ahí está el problema. No hay que explicarlo. Porque ambas personas son distintas. El orar es distinto. Porque a veces nosotros ponemos el ejemplo del agua, ¿no? El agua es H, pero el problema aquí, cuando ponemos este ejemplo, que decimos que el agua es líquido, es sólido, entonces, gaseoso. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que este sigue diciendo esto, este sigue diciendo esto, este sigue diciendo esto. ¿Qué cambió? Su estado. Muy bien. Cambió solo la forma, pero sigue siendo esto. Aquí no es así. Aquí no es que el Padre se convierte en el Hijo y el Hijo se convierte en el Espíritu Santo y el Espíritu se convierte en el Dios Padre. No es así. Por eso es que no se entiende. Ahora, si nosotros decimos que son distintos, entonces ¿cómo puede ser uno
didáctico porque es el mismo elemento que cambia de forma, cambia de estado, por ejemplo, el mal. Pero aquí no es que Dios se convierte en el Hijo y el Hijo después se convierte en el Espíritu Santo. No, son tres personas diferentes. Por eso que los tíos que van no entienden, porque dicen que Jesucristo no es Dios. Yo digo, ¿por qué? Claro que cuando si Jesucristo fuera Dios, cuando él oraba, Padre, ¿a quién le estaba orando si el Padre está orando? O sea, ese es el problema de la incomprensión de la Trinidad. Pero hay suficientes textos y análisis que nos dan a entender que sí, es una persona, o sea, son tres personas con características muy diferentes. Muy diferentes. ¿Se acuerdan cuando yo dije, en nuestra oración, ¿a quién debemos orar? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A quiénes oran ustedes? Al Padre. Y el Hijo, ¿qué dice? ¿Puede escuchar? ¿Se acuerdan la fórmula que le dije? ¿Se acuerdan la fórmula que le di? ¿Cuál fue la fórmula que le di? Se oraba al Padre, pero tomando el nombre de Jesucristo y pidiendo el poder del Espíritu Santo. Claro, pero no. A ver, repítame luego. Oraba al Padre, pero con En el nombre. en En el nombre, sí. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Esa es la forma. O sea, ahí está compuesta la Trinidad. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, oréis así, Padre nuestro. Entonces, nos dirigimos directamente al Padre. Pero Jesucristo dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre. Entonces, es el Padre, el Hijo, nosotros como Hijo oramos al Padre, pero en el nombre de Jesús. Porque nadie llega al Padre si no es a través, ya lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, quiere decir que el Hijo, yo tengo que llegar al Padre a través de Jesucristo. Por eso que nosotros decimos en el nombre de Jesús. Pero, ¿quién nos da ese acceso, ese poder? Es el Espíritu Santo. Porque hemos leído, ¿sabes? Que hemos, en Romanos capítulo 8 dice que hemos de orar como conviene no saber. Pero el Espíritu dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, yo oro al Padre en el nombre de Jesús, pero en el poder del Espíritu Santo. Así es que esa es la forma. Y cuando yo oro, las tres personas de la Trinidad están ahí cumpliendo esa relación que yo tengo. Por eso decimos que es uno. Y ahora vamos a ver también ese punto acá. Vamos a ver ese punto. ¿Ya lo borro, no? No, esto es la introducción de lo que hemos venido estudiando, como viene la última clase. Vamos a ver lo bueno. Vamos a ver primero Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y lo que le dije yo la vez pasada, hablando del Espíritu, el hecho de que tú tengas el Espíritu Santo, que has sido bautizado en el Espíritu Santo, no te da la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Eres bautizado en el Espíritu Santo en el momento de tu conversión. Formalmente, 1 Corintios 12:13. Eres bautizado en el Espíritu Santo en el momento de tu conversión. Pero después, ahora, la llenura del Espíritu Santo es
una experiencia constante y seguida. No es como el bautismo es una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo constante. Yo tengo que estar siempre rindiéndome al Espíritu Santo en todas mis formas, mi carácter, mi conducta, mi manera de hablar, mis pensamientos, mis deseos, todo eso voy rindiendo al Espíritu Santo y eso el Espíritu Santo va tomando parte de eso y va llenando. Bien. Ahora, cuando el Espíritu Santo salva a una persona, cuando Dios salva a una persona, no la salva simplemente para que sea una persona pasiva o para que no tenga ninguna acción dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, sino Dios salva a una persona para utilizarla como un instrumento para el cumplimiento de lo que Él quiere hacer en su iglesia. En ese contexto, todos nosotros nos convertimos en miembros de la iglesia, pero me gusta aquí el apóstol Pablo, lo vamos a leer que lo ejemplifica con un cuerpo. Y en el cuerpo tenemos muchos miembros: la mano, los pies, la cabeza, el ojo, la oreja, son miembros. Y que cada miembro cumple una función. Y esa función es lo que hace que el cuerpo pues, se mueva, piense, se haga. Entonces una iglesia es igual, una iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro cumple una función específica por la cual Dios lo salvó y lo llamó, y ahora lo introduce a la iglesia para que en esa iglesia donde Él es introducido, comience Él a través de sus dones a ser un instrumento de Dios, la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros, estamos sirviendo al Señor con un solo propósito: glorificar a Dios, pero también de edificar a la iglesia. Por ejemplo, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor? Es el que pastorea a la iglesia, es el que se preocupa, es el que nos da alimento espiritual, es el que nos pastorea. ¿Qué hacen los diáconos? Es lo que sirva, es lo que sirve. ¿Qué hacen los maestros? Son los que enseñan, y así, hay diferentes dones. ¿Y todo eso es para qué? Para la edificación de la iglesia, pero también para darle honra y gloria a Dios. ¿No? Entonces vamos a ver ese punto. 1 Corintios capítulo 12, él está tomando, Pablo aquí está tomando un tema que los corintios lo habían distorsionado completamente, como sucede en muchas iglesias, ¿no? Él dice aquí, 12.1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, él está diciendo: hermano, no quiero que sean ignorantes en cuanto al conocimiento, al funcionamiento de los dones. No quiero. Quiero que sepan qué cosas son los dones, cómo funcionan y cómo se deben utilizar dentro de la iglesia del Señor. Es decir, no quiero que ignoren. Ahora, el versículo 2 dice: sabéis que cuando era gentil se os extraviaba llevando como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor, al Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Este texto es difícil de entender, que hay un comentario que más o menos me dio luz. Cuando dice aquí: no sabéis que eres gentiles antes y extraviábamos porque íbamos tranquilos los muros. Aquí está diciendo que cada cristiano no es un pasivo. Cuando van al Señor los milagros, ¿han visto? Al Señor los milagros, todos van ahí
sirven a Dios en puro. En Salmos capítulo 15 dice que los dioses de las naciones paganas dicen que tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no oyen, tienen pies, pero no caminan. Y dice que semejante a ellos son los que lo hacen y los que en ellos confían. O sea, son mudos, son sordos, son ciegos, no caminan. Esos, él está comparando. Nosotros no somos así. Nosotros no adoramos a un ídolo mudo, ciego, sordo. Nosotros adoramos a Dios vivo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener vida activa dentro de la iglesia. Por eso dice, antes ustedes servían eso Dios. Pero ahora no es. Ahora están sirviendo a Dios vivo. Por lo tanto, ese Dios está viviendo en ustedes para que hagan la obra que Él quiere. Y por eso es que Él reparte las herramientas, los dones, como instrumentos para que nosotros edifiquemos, ayudemos a edificar la iglesia. Por eso en la iglesia no puede haber talentabantes. Entonces sería un religioso, ¿no? Que cumple simplemente un rito religioso, va a la iglesia, canta, da su ofrenda y chao, ya se olvida. Eso lo hacen los paganos. Nosotros no. Porque Dios nos ha dado a nosotros una herramienta que son los dones, para que a través de esa herramienta, ese don, nosotros sirvamos a Dios en la edificación de la iglesia para que Él sea glorificado. Entonces, después que le dice eso, Él ya empieza ahora a decirle cuáles son esas herramientas y cómo se debe utilizar esas herramientas que son los dones. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Miren este concepto. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu. El segundo concepto. Y hay el 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor. El Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios. ¿Qué es esto? La Trinidad. ¿De acuerdo? Ahí está la Trinidad. Y me gusta porque él toma ese concepto para que podamos nosotros darnos cuenta. O sea que Dios opera en cada persona dándole los dones a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a leer. Ahora bien, el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas a todos. Él es el mismo. Entonces, los dones espirituales son dados por el Espíritu, porque Jesucristo los manifiesta y porque Dios así lo quiere. Este concepto es bien dinámico, porque cuando en la teología sistemática, para darnos cuenta específicamente del obrar de Dios, es dos dimensiones. Primero está el obrar de Dios que lo hace solo, que no necesita de nosotros. Su plan de redención Él lo hizo solo. Lo que viene en el futuro, Él lo hace solo. Él ya lo ha determinado así. Pero hay cosas que Dios lo hace en colaboración con nosotros. Que Él quiere hacerlo a través de nosotros.
Por ejemplo, para salvar las almas, ¿cómo hace Dios? ¿Qué instrumento utiliza Dios? El evangelismo. ¿A través de quién? De nosotros. Entonces, Dios no puede salvar a alguien, aunque Él pudiera hacerlo, pero Él ha determinado que Él no lo va a salvar a alguien porque Él quiere, sino ha dado la forma, el instrumento, la manera en cómo esa persona se va a salvar. Y ese es el evangelismo. ¿Y quiénes son los que van a evangelizar? Nosotros, su iglesia. Entonces hay una herramienta que se llama evangelismo. Hay un don que se llama evangelismo. Hay un instrumento que se llama evangelismo en el cual Dios me ha dado a mí y a cada uno de ustedes para que vayamos y prediquemos el evangelio. Entonces eso sí Dios lo hace en colaboración directa con nosotros. Ahí somos colaboradores. ¿Recuerdan ustedes cuando se acuerdan de Cornelio? Hechos capítulo 8, Cornelio. Cornelio dice que era un hombre que había escuchado de Dios y oraba. Había escuchado de Jesucristo y oraba a Jesucristo. Era un hombre que hacía buenas obras, daba limosna, dice, a los pobres. Y era un hombre que buscaba a Dios. Pero Dios podía haber mandado un ángel para que le predique el evangelio. Pero Dios no hizo eso. Dios le dice a Cornelio, Cornelio, anda a una calle segunda, ahí vas a encontrar un hombre que se llama Simón el Curtidor, y ahí en esa casa hay un tal Pedro. Pues mándalo a llamar para que él te hable. Y entonces Cornelio, que era un centurión, manda una comitiva, llega a ese lugar, y Pedro estaba ahí orando, dice que es una visión. Lienzo de animales inmundos baja y Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, pero si yo nunca he comido cosas inmundas, yo soy judío, yo solo como kosher. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he estudiado. ¿Qué le está enseñando a él? Porque Pedro creía que el evangelio de Jesucristo solo era para los judíos, nada más. Y que eran los judíos la única raza que se iba a salvar. Y que son los judíos la única raza elegida por Dios, nada más. Pero Dios le está enseñando a él que no, que él también ha escogido a los gentiles para que también se salven. Cuando ya después pasa la visión, tocan a la puerta, y le llaman a Pedro y dice, Pedro, queremos para que vaya conmigo. Pedro ya con la visión, entonces ya no podía decirse, no. Miren, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio lo recibe, y Pedro en vez de decir gracias, dice Pedro, le dice así, tú sabes lo difícil y lo malo que es que yo entre a la casa de un gentil. ¿Qué manera de presentarse? No quiere decir, bueno, ¿cómo están? No, dice, tú sabes lo difícil que es que yo entre, un judío entre a la casa de un gentil. Pero Dios me ha mostrado. Y entonces comienza a hablar del evangelio, comienza a hablar toda la obra que Jesucristo ha hecho. Dice que va viendo toda su familia, todo su equipo se convirtió. Pedro los bautizó. O sea, Dios no podía salvar a Cornelio, por más bueno que sea, por más cosas buenas que hacía, si no era a través del Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que tiene que utilizar a Pedro como un instrumento de él, de Dios, para que le predique el Evangelio y Cornelio y toda su familia se salven. Entonces, en ese aspecto, nosotros somos colaboradores de Dios. Y Dios nos utiliza a nosotros para eso. Entonces, no, digamos, yo no tengo ningún don, entonces me siento los domingos, voy a la iglesia, canto, levanto las manos, doy mi ofrenda y punto. No es así. No es así. Todos tenemos un don especial que Dios nos ha dado. Seguimos entonces.
Bien. Ahora, dice el versículo 7. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí quiero hacer una aclaración que es bien importante esto porque después van a preguntarme seguro. Después van a preguntarme seguro. Así que antes que se confundan, quiero hacer esta aclaración. Ustedes saben que vamos a llegar aquí a la parte. Vamos a llegar hasta el capítulo 9. 7. Empezamos el 7. Pero a mí me ha llegado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quiero pararme ahí en ese don de sanidad. Don de sanidad. Ahora, aquí quiero que pongan mucha atención. Si el don de sanidad es para obrar en beneficio de la iglesia, de la persona, entonces yo puedo orar por un enfermo y el enfermo tiene que sanarse. ¿Y qué pasa si no se sana? ¿No tengo el don? No, pero si yo digo tengo el don, igual como alguien dice, yo tengo el don de lengua. Entonces yo tengo el don de profecía, entonces yo te profetizo. Yo tengo el don de sabiduría, entonces yo comienzo a hablar cosas misteriosas. No se puede sobrepasar por la soberanía de Dios, por el poder de Dios. Ya. A ese punto quiero llegar. Los dones, ahora, Son sobrenaturales. no. Dios va a utilizar. Pero lo que hay que entender aquí es este versículo 7. Muchas veces yo, cuando escucho a esos milagreros, a esas manos santas, a veces dicen que el cristiano no puede enfermarse, porque si está enfermo está en pecado, porque Cristo llevó nuestros pecados, Cristo ya nos sanó, por su llaga fuimos sanados, y todo eso. Y hay un chiste que dice que en una iglesia había un pastor que decía que el cristiano que está enfermo porque está en pecado. No puede enfermarse, porque ya Cristo llevó nuestros pecados. Por su llaga fuimos sanados. Un día este pastor se enfermó. Está en pecado el pastor. Se fueron y dijeron al pastor, ¿qué pasa? Sí, porque el Señor me ha puesto a descansar. El Señor me ha puesto a descansar. No. La palabra clave aquí, que es muy, muy interesante, es el versículo 7, porque dice, pero a cada uno le es dado ¿qué? Manifestación. Entonces, manifestación. ¿Manifestación de qué? Del Espíritu. Miren este concepto.
antojo a lo que yo quiero, porque yo lo tengo. No. El don está sujeto a la manifestación del Espíritu Santo. Si bien es cierto, Él me da el don, pero ese don no significa que yo lo voy a utilizar como yo quiero, o como a mí se me antoja. Porque si alguien dice, bueno, yo tengo el don de sanidad, hermano, pues vamos al hospital, pues ya, vamos al hospital. Ya, ahí está el pabellón de los que están con cáncer, aquí están los que están con una enfermedad, ya, entra, pide. Tú tienes el don. ¿Y qué va a hacer eso? Y cuando no se sana, estos sinvergüenza, en vez de decir, no es la botella, dicen, no, no tiene enferma, por eso no estás sano, y te echan la culpa a ti, no yo. O sea, sobre que estás enfermo, todavía te dicen que eres incrédulo. Una vez un pastor contó un caso. Ahí está, Julio Mergaro. Todos los grandazos oraron. Los cantantes, los pastores, todos oraron. Y todavía una chica dijo, no vamos a aceptar un no por respuesta, ¿no? Y el hombre se fue. Bueno, este pastor es muy chistoso, que cuenta de que una vez en Guatemala, hay un pastor ahí que no va a decir su nombre, pero es un milagrero. Milagros, milagreros. Entonces una hermanita tenía una señora que tenía cáncer. Entonces esta hermanita estaba esperando que ese pastor venga de Guatemala a El Salvador, que ahí iba a hacer una campaña en un estadio. Ya la hermanita, y vamos, entonces ese pastor viene en tal fecha, entonces vamos a la dice, hermana, sí, viene este pastor, vamos ahí porque este pastor es mano de Dios, está sobre él, el espíritu, una unción tremenda para sanar. Entonces la hermanita, entonces a la hora que el pastor comienza a hacer todo esto, lo llama a la gente, venga a caer. Que tiene un tumor, y tiene cáncer, tiene esto, y todo, y el marido, y este pastor, algunos se subieron a la plataforma, corrieron, otros levantaron su muleta, y así toda una manifestación tremenda. Acabó, y la hermana no se sanó, siguió con su cáncer. Entonces, la hermana que lo llevó fue como otra hermana que era ministra, feminista. Y entonces le dice, hermana, ¿por qué Dios no me ha salvado? La hermana de la prensa, hermana, es que usted no tiene fe. Por eso, porque dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no otra hermana que era más espiritual, más la amiga de su hermana. ¿No será que usted no tiene un pecado? Porque la Biblia dice que Dios no odia a los pecadores. Claro, está en Juan 9. Dios no odia a los pecadores. Entonces revise su vida y dice, ¿no será que está en pecado? La hermana se pone a pensar y dice, mire, usted me dice que yo soy incrédulo, que no tengo fe. Pero tú me dices que tengo un pecado que no sé dónde está. Entonces ahora soy canceroso, soy incrédulo y soy pecador. Dice, mejor me siento en mi casa. Porque en mi casa soy el que no cáncer. Ahora no soy incrédulo y soy pecador. ¿Por qué ocurre eso? Porque no entienden que el don no es algo que Dios nos entrega para usarlo como nosotros queremos, sino es algo que Dios nos da para que en el poder y la soberanía de Él lo haga. Por eso es esta palabra manifestación. Dios tiene que manifestarse, no mi don. Yo solo soy el instrumento. Pero Dios es el que al final determina si Él lo va a sanar o si no lo va a sanar.
Porque el propósito de Dios es soberano y Él sabe por qué lo hace. Así que no podemos nosotros, basado en que yo oré una vez por una hermana y se sanó, oré por otro hermano y se sanó, ahora yo tengo el don. Entonces comienzo a todo poner la mano y hacer campaña, de milagros. No es así. El que tiene el don tiene que estar sujeto a las manifestaciones de Dios. Y no estar ofreciendo ni ofertando sanidad cuando no sabe si Dios quiere o no quiere sanar. Por eso es que estos milagros que engañan a la gente. Y que la gente está muy ilusionada porque le cuentan testimonio. Y tengo una constante que he visto yo en muchas campañas milagreras, que a veces presentan personas con milagros, que han tenido un milagro, ¿no? Sale entonces la persona y dice, hermano, yo he metido esta campaña y ahí tenía un tumor acá, oramos al Señor y se desapareció. Cuando dice, hermano, yo estaba mal de los pulmones, ya no podía respirar, y vine acá y oraron y ya, ahora estoy bien con los pulmones. El otro dice, hermano, yo venía aquí con muleta porque tenía un problema de la pierna, que no podía, de pronto el pastor oró, y ya, ahora mire, ya camino y corro. Y ahí después entra el hombre. Gente quiere poder la unción de Dios. Y comienza a predicar y después ya llama a la gente, pero primero va a pedir ofrenda. Después llama a la gente y todo. Ahora sí, ya. Y muchas veces se ha descubierto, no quiero decir que fueron todos, pero muchas veces se ha descubierto que toda esta gente que ha salido a dar un testimonio es un mentiroso. ¿Por qué? Porque ahí ha habido personas que han firmado y a una persona que ha salido en una campaña de tal, después lo viene en otra campaña haciendo lo mismo. Y después en otra campaña haciendo lo mismo. Claro, no niego que a veces puede ser que Dios obre. Pero el hecho de que Dios obre en alguna persona no quiere decir que va a obrar en todo. Porque el don está sujeto a la manifestación de Dios. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, yo una vez enseñé esto, una iglesia me dijeron, no, el hermano no cree en los milagros. No es que yo no crea, sino que soy muy cuidadoso en ofrecer o ofertar a la gente como un gancho para traerlas a la explosión de sanidad y liberación, traigan a sus enfermos, a los endemoniados, todo eso. Así no se predica, hermano. Así no se predica. Así no encuentro eso en la Biblia. Donde Pablo, Pedro dijeron a ver para tratar a los enfermos. No, él predicaba el evangelio. Y Dios se manifestaba ahí con poder. Pero no porque Pablo ofertaba, ni Pedro ofertaba eso. Porque lo principal que ellos hacían era que las almas se salven, que las almas reconozcan que Jesucristo es el único camino a Dios. Y Dios si quería los salvar, si no, no. Entonces, tengamos en cuenta este concepto. Los dones están sujetos a la manifestación del Espíritu que quiere que no quiere. Pero mi labor, mi obligación es llevar el Evangelio. Eso sí, porque eso es algo vital, necesario para la salvación. ¿Ven? Así que no se dejen engañar ni tampoco utilicemos el gancho de que gran explosión de milagros, traiga a sus enfermos, a sus endemoniados. No. Vengan más bien a salvarse, vengan más bien a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Bien, entonces este concepto hay que tenerlo y subrayen esa palabrita que es manifestación. Manifestación. Bien,
Vamos a entrar ahora sí a detallar ya los dones. Empezamos el capítulo 8, versículo 8. Dice, pero a este, o sea, a cada uno de nosotros, nos es dado 12:8. Porque a este le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Capítulo 10. Y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno y en particular como Él quiere. Ahora, es el Espíritu que reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. Esto es interesante porque tampoco los dones yo los puedo adquirir por mí. Yo los puedo adquirir por mí. No se puede. Es el Espíritu que te da el don. No puedo desear muchas cosas. Como yo les conté a ustedes, lo que a mí me gustaba más, hermano. Pero ya no tanto ahora mismo. Si no me equivoco, no hago memoria acá, pero yo por lo menos, hermano, he dirigido más de 20 a 30 matrimonios. ¿No? 20 o 30 matrimonios, yo era yo director de matrimonios. Como 15 o 20 quinceañeros. Se casaban y el hermano, 15 años. Menos mal que no me llamaban por la vía velorio. Tanto 15 años, tanto aniversario, tanto matrimonio. Pero a mí me gustaba eso. Me gustaba ser director. Sí, por ejemplo, antes Jim, antes César Razo, antes Lucho Garay, no lo hacía tan mal. ¿Usted es el director que dirigía, o sea, la reunión? Claro. El maestro de ceremonia. Era maestro de ceremonia y no solo del servicio religioso, sino también del social. Para mi poder de plata no me interesa. Ya no soy de la farándula. No soy de la farándula. Pero antes, o sea, que era todo. Bueno. Bien. Pero el Señor me puso otra carga. ¿Cuál era la carga? No hemos tenido siempre buenos maestros. Los maestros que habían eran porque de buen deseo y de buena voluntad querían hacer, pero no tenían la preparación ni la capacidad. No lo hacían en su buen corazón porque tampoco había. Y cuando no hay, pues hay que tomar lo que hay. Entonces, le voy a contar aquí esta parte de mi testimonio, que muy poco les he contado. Aquí lo hablo de mi conferencia vino un predicador que se llamaba Ronnie Chávez. Un poco se escucha de él. Mientras una doctrina se llamó levantando
tabernáculo caído de David. Y eso revolucionó la adoración, la alabanza, los cultos. Revolucionó totalmente. Que por primera vez comenzamos a meter instrumentos a la iglesia, como la batería, como la guitarra eléctrica, como el bajo, todos los instrumentos porque ahora lo utilizamos. Antes no utilizábamos eso. ¿Sabe qué utilizamos? Un bombito, una guitarra o dos guitarras y la chica la pandereta. Ese era así. Pero de pronto vino Churri Chávez con esa doctrina de levantando el tabernáculo caído de David. Y apareció el famoso Marco Witt, que él también renovó todo el cambio. Ya le puso, antes nosotros cantábamos más himno, éramos más solemnes, pero ya cuando aparecieron estos cantantes, ya que le metieron más, antes se cantaba, no me digo el hermano de Turico, ¿no? David. Hay dos tipos, cuando se estudia música, dos tipos de ritmo. Está el 3x2 o el 3x3, que es un poco más rápido. Pero ya vino después el 3x4, que era más rápido. Ya ese era ya cumbiando. Y entonces, justo el hermano de Lucho Barán y el otro hermano, que ahora es pastor ahí, que yo soy, sí, se agarraron un contrapunteo ahí, quién era el mejor director. Y entonces cada uno llamaba a la gente a que salga al frente, y entonces la gente, porque ya se había, eso tuvo ya un auge tremendo. Y entonces ya todo era danza, todo era rimbomancia, todo era cántico, y entonces la gente salía de casa, sudaba, uno ni cantaba, solo estaban ahí. Otros ya empezaban con esto del espíritu y comenzaban ya que se caían, y era todo un folgore. Ahora yo ya tenía como más de 8 años en la iglesia. Entonces a mí no me parecía bien eso, porque yo tenía otro. Y entonces yo comencé a decir que eso no está bien, mucho la Biblia a veces se caían al suelo. Otros estaban tan extasiados por tanto que los suquires estaban ahí que no se caigan, que no se golpea aquí. Sí. Y entonces yo no estuve nunca de acuerdo con eso. Entonces yo me oponía. Y tal es así que cuando llegaron a caer yo pensé en irme. Muy poco de saber, yo pensé en irme. Porque yo ya había llevado un curso de ética en la Alianza, en la iglesia, porque ahí tenía amigos, yo trabajaba ahí en la zapatilla. Y entonces no me gustó eso, no me parecía bien, yo ya más o menos tenía cultura. Y aparte, no enseño, a ver cómo voy a yo dije, me voy. Y oré al Señor. Pero no sentía el hecho de irme, a pesar de que ya yo tenía amigos, yo estoy seguro que si iba para allá me recibían por otro lado. Pero algo sentí que si no puedo cambiar esto, lo tengo que hacer con la enseñanza. Tengo que enseñar entonces que eso no es así. Tengo que enseñar entonces con la Biblia que eso es un desorden. Y eso fue mi caballito de batalla, eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Entonces nos reuníamos en mi casa y ahí, en ese tiempo, mi sobrino Julio, que ahora es director del seminario bautista, estaba también el hermano Víctor Cancha, mi hermano, después mi hermana Yanina, mi hermana Sara. Nos reuníamos ahí a conversar sobre estos temas que estaban mal. Y ahí poco a poco después ya me dieron un poco de acceso a enseñar. Pero no
diferencia. Pero ahí yo comencé. Ahí fue. Y muchos pues cambiaron, muchos se dieron cuenta, aunque eso después siguió, ¿no? Pero ya después poco a poco ya fue moderándose a lo que ahora somos. A lo que ahora somos. Pero al comienzo, hermanos, si hubieran estado un laberinto, ¿no? Era un desorden total. Ahora, yo no estoy contra la danza. Yo creo que si la persona siente y es movida para hacerlo, lo debe hacer. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es cuando lo están haciendo por imitar. No, yo creo que ahorita hay muchas veces sentido. Si yo y así, me paro hoy, yo soy un salsero, ¿no? Digo mi ritmo, todo. ¿No? Pero siempre lo hago ahí en sí. Porque yo sé que si salgo al frente, mi carne va a salir, hermano, y en vez de alabar al Señor, voy a tener mi salsa. Entonces, Dios puso en mi corazón esa carga de enseñarle y de tratar de que el pueblo de Dios entienda que no es la forma correcta. Y ahora vamos a ver, si alguien canta y está danzando, está bien, pero si alguien no canta y comienza a danzar, está mal, porque dice ahí la Biblia, vamos a verlo ahora, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. O sea, yo no puedo estar así y no cantar. Porque yo tengo que cantar con mi espíritu. Está bien, ya estoy, el espíritu me ha dicho que salga al frente, ya estoy ahí. Pero el entendimiento de lo que es la letra, que es la que glorifica a Dios, que es la que sale del corazón y le expreso a Dios lo que yo siento. Y eso es lo que debe primar. Más que yo sentirme bien o más que yo me gozo. Eso produce gozo, pero lo que importa a Dios es que tú le expreses. Hebreo dice fruto de labios que alaben tu nombre. Fruto de labios. Yo tengo que expresar. Pero si yo solo me muevo y aquí estoy, eso no es. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y eso lo vamos a ver. Entonces, Dios me llama a mí a enseñar. Porque si no me hubiera ido de la iglesia. Y si me iba a la iglesia, quizás no sea maestro, pero un miembro más. Menos aquí, tengo que soportar que se duerman, que no vengan, que se queden a ver partido. Pero lo hago de corazón. Bien, sigamos. 10. Versículo 10. A otros en hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, los dones son dones que el Espíritu Santo te da, en particular como él quiere. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad conmigo. No confundamos los dones con el talento. Con el talento. Tú tocas la batería. ¿Es tu don o tu talento? ¿Ah? Talento, claro. Tú paras en el proyector. ¿Es tu don o tu talento? No confundamos. El don es una manifestación, o sea, a ver, escriban esto. Un don es la capacidad que Dios da para la edificación del cuerpo de Cristo. Repito, un don.
O sea, ¿qué son los dones espirituales? Es la capacidad que Dios da para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué es interesante este concepto? Porque el don no es para que yo me luzca, el don no es para que yo me sienta superior a los demás, el don no es para que yo me ponga en un pedestal. El don es una herramienta que Dios te da para que tú la utilices en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero hay problemas aquí, porque muchas veces quien se cree tener un don, ese hombre ya es un pedestal. Pero mira lo demás así, es mucho. Vos soy el ungido del Jehová. Yo tengo el don. Y muchas veces eso sucede, hermano, porque los mismos creyentes tienen la culpa de que endiosamos a la persona. Cuando realmente Dios utiliza a todos, y a veces hay dones que no son tan, digamos, relevantes o tan, hay dones tan pequeños, pero que para Dios es tan importante como puede ser un pastor, puede ser un profeta, puede ser un apóstol. Así que no hay dones de escala, como para decir, esto es el amor. Porque si no, nosotros nos tenemos peleando quién quiere ser el mejor hombre. Todos quieren. No es así. Y eso lo va a explicar Pablo más adelante cuando dice, yo quiero ser ojo, no, yo quiero ser cerebro, yo quiero ser oído. Sigamos, para entender esto mejor. 12 dice, porque así como el cuerpo, y esta es digamos, lo que el apóstol Pablo utiliza como un medio que se llama una alegoría, dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo, así también es Cristo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. O sea, este es el bautismo del Espíritu Santo. Dios te bautizó, te inmersa en la iglesia, y ahora te va a dar en la iglesia las capacidades para que tú le sirvas. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. 17. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él dice. Si Dios me ha puesto acá y no que yo esté saltando y brincando ahí, es porque lo quiso. Si Dios me da un don a ustedes, eso agradezcanlo y utilícenlo, porque eso va a dar honra a Dios. Si Dios le da a ustedes una capacidad de liderar, de administrar, agradezcan a Dios y háganlo con ese deseo ferviente. Porque es Dios y te da, porque Él sabe qué es lo mejor que vas a utilizar. Bien, sigamos entonces. 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y esta es la parte que es muy interesante. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, miren este concepto, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles
¿Qué dice? Pero nosotros aplaudimos y le levantamos un poco y le tiramos pica pica al que sale al frente, al que dirige, al que toca la batería, al que toca la guitarra, eso. Y ese hermanito que sale a la calle a repartir volantes. O esa hermanita que todos los días se morían de Dios y está orando por el pastor, por el líder, por eso, ni la aplaudimos. Aplaudimos aquí. Dios dice, no es así. Aún esos miembros que parecen insignificantes hacia la vista de nosotros, les dice, estos son los más importantes. Así que no sea complejo. Si no sirvamos a Dios de corazón, cualquiera sea nuestro. Porque yo creo, hermano, que algún día arriba, cuando lleguemos al cielo, Dios a veces no va a llamar a aquellos que fueron, que sus nombres eran unos carteles, que viajaron por todo el mundo, que predicaron a multitudes. No. A veces Dios va a llamar a una viejita que todas las mañanas se levantaba temprano, se arrodillaba ante Dios, lloraba por ese que después fue a predicar a la nación. Y que por esa viejita se sostuvo, Dios sostuvo el ministerio de esa persona. Y si esa viejita no hubiera estado orando por ella, no hubiese llegado a su vida. Y Dios va a recompensar a esa viejita antes que a otro que bien. Sigamos entonces. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente. Y los que a nosotros son menos decorosos, los tratamos con decoro. 24. Porque los que a nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Esto es interesante. Dios utiliza aún al creyente más humilde, al creyente más manso, y lo utiliza muchas veces para hacer grandes cosas, no a la vista de los hombres, sino a la vista de Dios. Moody, por ejemplo, Moody era un tartamudo, no hablaba bien. Moody. Hay un ministerio Moody, hay libros de Moody, un reconocido predicador, tartamudo. Moody. Y Dios, ¿cómo lo utilizó ese hombre? Increíble, gracias. Increíble cómo Dios lo utilizó tartamudo para que predique el evangelio. Jonathan Edwards. Su padre era zapatero. Y él era un zapatero cuando Dios lo llamó. Era un zapatero cuando Dios lo llamó. Y fue un gran hombre de Dios. Y esto lo vemos también en la Biblia, porque Pedro, ¿qué cosa es? Pescador. Que son de Burgos los más despreciados. Sin embargo, Cristo que dijo, ya no será pescador de pescado, ahora será pescador de hombres. ¿Me dan cuenta? Entonces, no es tanto la persona en sí, su apariencia, sino cómo esa
esa persona se doblega ante Dios, cómo esa persona busca a Dios y Dios como. Nosotros hace tiempo hemos tenido siempre a los norteamericanos como los más sabiondos, los más inteligentes, los más guapos, los más bonitos. Entonces, un gringo que mide casi 2 metros, blanco, azul, y habla inglés. Hoy en día, los más grandes predicadores son latinoamericanos. Ya no el gringo, el que venía el misionero, ya no. ¿Por qué? Justo en esta carta de 1 de Corintios dice que Dios escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió a lo vil y despreciado, ¿no? Para avergonzar a los sabios y escogió a lo que no es para avergonzar a los que se creen mucho a lo que son. Entonces nadie, hermano, se debe sentir menos por ese don que puede ser pequeño. De repente Dios me da un don de servicio, puedo ir a limpiar los baños, lo voy a hacer, hermano. Que barre el templo, lo voy a hacer, hermano. Y esos son a veces lo que Dios quiere. Pero nosotros siempre anhelamos, quiero estar al frente, que puede. Antes, bueno, ahora ya no se mejoró eso, pero antes había más gente en la noche que en la mañana. ¿De acuerdo? Porque en la noche, en el día iban los viejitos, porque en la noche sentían frío, entonces los viejitos iban en la mañana. Pero en la noche iban la mayoría de los jóvenes y llenaba. Y en la mañana eran menos gente y más viejitos. Entonces, el ministerio de alabanza de ese tiempo, no quiero hablar de ustedes no están en se peleaban por tocar, por cantar, por dirigir, en la noche. En la noche. Aunque en la noche había más gente, en la noche no. Y entonces se peleaban ahí. No, hermano. Aquí nos dice que aún ese miembro que parece más perfecto, ante Dios, si cumple su ministerio, cumple su labor, Dios lo bendice. Bien, vamos rápido entonces. El 26 dice, de manera que también aquí esto es bueno, porque aquí los dones son utilizados como dije en beneficio de la iglesia. 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O sea, si tú te golpeas tú estás golpeando la mano, te tiras un martillazo en el dedo, no solo el dedo te duele, todo tu cuerpo, todo lo siento, hasta los pelos se te paran. ¿Por qué? Porque un miembro de tu cuerpo ha sido herido. Ahora miren ustedes, ¿en la iglesia hay enfermos? Sí. ¿En la iglesia hay personas que pasan necesidad? Sí. ¿En la iglesia hay personas que tienen problemas, que están pasando dificultades? Sí. ¿Y los miembros de él? ¿Le importa? ¿Se preocupa? ¿Oramos? No. Porque cada uno de conocido. En la verdadera iglesia es una iglesia donde todos los miembros están en unidad y se duelen con el que duele, lloran con el que llora, pero no con el que ríe.
juntos pero no unidos. Como que yo agarro unos ladrillos y los contorno aquí. Pero para unirlos tengo que hacer uno ahí está. Muchas veces las iglesias están juntas pero no unidas. No nos importamos lo demás, qué pasa, cómo está el hermano, si necesita ayuda, si no puedo decir algo. ¿Se acuerdan de esa cajita que ya no lo utilizan? A veces lo el kilo, ¿dónde está esa cajita? Y lo peor, ¿cuántos iban y ponían ahí para los hermanos que están pasando necesidad? Ahí está mi colaboración. Atacaron porque ya me iban a ver así. La iglesia llena, ¿no? Nadie. Y después amamos al Señor, Cristo te amo, cantamos el amor a Dios. Y el apóstol Juan dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios que no ves? Y no amas a tu hermano. ¿Cómo pues? Ayudó de servicio. Gracias, tiene que ser. Yo creo que yo le he dado todo mejor. Bien. Si un miembro se duele con él, todos los miembros se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él, no lo envidian. 28. Y a uno puso Dios en la iglesia. Aquí viene la descripción. Apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Cada uno tiene un don. No envidiemos el don de otro. Y nos metemos en don. ¿Por qué? Y el 29 dice, son todos apóstoles porque Dios llamó apóstoles. Son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros. No. 30. ¿Tienen todos el don de sanidad? No. ¿Todos hablan lengua? ¿Todos interpretan lengua? No. Procurar pues los dones mejores. Mas yo enseño un camino diferente. Con esto acabamos bien. ¿Cuál es el camino diferente? ¿Qué sigue después del 31? Ahí está. Eso. Dice que debemos procurar los dones mejores. Ahora, ¿cuántos dones hay? ¿Cómo se manifiestan y cómo esto se... Vamos a Romanos 12. Romanos 12, 3. Miren este pasaje que es muy aleccionador. Dice así, digo pues, 12:3, Romanos 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que el que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ellos. El apóstol Pablo aquí va a hablar de otra categoría de dones. Pero él va a dar una introducción. Dice que estos dones, nadie se debe sentir máximo. Nadie debe, porque tiene ese don, debe caer en orgullo o ver con indiferencia a los demás
o tratar de despreciar a los demás, sino que él dice que cada uno no tenga el más alto concepto que los demás, sino que conforme a la medida que Dios le da, lo utilice para los demás. Y entonces aquí él va a introducir los dones, primero aclarando este punto. Repito, por más don que tú tengas, no debe ser para que caigas en orgullo, en soberbia, que te sientas más que los demás, ni que desprecies, ni nada. Por eso es que yo me molesta cuando esos llamados apóstoles entran y limpian el piso, le tiran la alfombra, y a la hora que lo presentan, el siervo, no dice ni siquiera el siervo, el apóstol de Dios, un llamado, que ha escrito libros, que ha sanado, que ha levantado muertos y que hace todo un currículo que parece un pergamino. Y yo digo, ¿qué te será pero cuando predican? Entonces, Pablo sabe eso y entonces dice, no, cuidado que a lo que voy a decir no es para que tenga un alto concepto, no. Y entonces haciendo esa aclaración, él empieza en el versículo 4 y dice, porque de la manera que en un cuerpo, tomando lo de Corinto, ¿no? De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos nosotros miembros los unos de los otros. 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úselo conforme a la medida de la fe. 7. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tiene todo. El que da. No lo haga para que... Un aplauso, aquí un trapo, vaya, vamos a aplaudir. Ya la próxima no va a traer el pollo a la brasa. No pasa. Dice que sí, que con fidelidad. Yo más bien quiero que no sepan. Jesucristo cree que lo que hace tu derecha, no tratemos de dar para que nos aplaudan, para que nos fotos, para que me vengan al frente, para que no. Por eso dice, nadie tiene un otro concepto. No. A veces caemos. Y yo le digo que también he hecho eso. He querido que digan cuánto he dado. Que hay una escala así, los que dan más te ponen arriba. Ya los que dan ahí 5 soles, el inicio, al último. ¿Por qué no ponemos, este hermano dio 3 soles? ¿Por qué no lo ponemos? Primerito lo pongo ahí. Y al que no lo pongo al último. Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Con esa viuda que dice que Dios son los 2 blancas. Nosotros tenemos un montón de plata y digo, esa mujer porque ella dio todo, en cambio nosotros no lo que nos sobra. Nosotros hacemos al revés. ¿Quién dio más? El ministro. Ponga el 1. Voy a poner la más grande. Que dio 5 más. No, tengamos cuidado cuando hagamos algo. No lo hagamos para agradar a los hombres. Jesucristo nos dijo, si tú das para que la gente te vea, ¿qué recompensa? Si tú das en secreto, y Padre que ve en secreto,
de recompensar el culto. Por eso no alentemos eso, no alentemos. Es un instrumento que Dios utiliza para edificación, pero también es un instrumento que Dios te utiliza tú también. Así que no nos sintamos mal porque ese hermano hizo esto, que dio esto. No. Porque Dios no lo ve así. Dios no ve bien al humilde de corazón. Porque la Biblia dice que se ensalza, Dios lo quita para su vida. Mas el que se humilla, es así. Bien. Y va a decir ahora, el 9, ya entra a la parte, ya habló de los dones, ahora va a hablar de cómo se debe utilizar ese don. Dice, el amor sea así. Bien. O sea, los dones tienen que ir prioritariamente por amor. Nadie puede hacer un don para ganar plata tampoco. Por eso dice, aborrecer lo malo y lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. El que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu. Y todo esto va a venir como una muestra de cómo se deben usar los dones. Pero lo más importante que es que el don debe ser utilizado como una muestra de amor. El don debe ser utilizado como una muestra de amor al prójimo. Así es. Todo lo que yo haga, conforme a lo que Dios me ha dado, lo debo devolver, pero no como un aspecto de que ya porque tú quieras. No, es por amor. Si yo voy a ayudar a alguien, lo voy a ayudar por amor, no por obligación. No sé si ustedes se han dado cuenta, pues yo me he dado cuenta porque antes, bueno, digo antes, porque esta es otra generación, así que la patriarca, pero decía, tal hermano, te enfermo, vamos a recolectar una ofrenda de amor, ahí está la palabrita, una ofrenda de amor. O yo ya di mi diezmo, o ya di mi ofrenda, ¿no? Entonces ya lo que tengo a mi pasaje, ¿no? Entonces vamos a pasar a Charola. Hay una canción de realista en la vida, hermano. Real en esa vida. Y dice, ¿cómo puede ser una ofrenda de amor? ¿Cómo puede ser una ofrenda de amor? Y he visto que muchas veces el pastor tenía que agarrar de los unos y poner una cantidad fuerte para decir, se recolectó $200. Pero cuando hemos contado lo que la congregación ha dado, no llegaban de 20 soles a veces. Y eso ofrenda el amor. Es por el hermano que está enfermo. Cuidado. Son cosas que parece que no fueran importantes. Pero hermano, cuando nosotros nos amamos, si decimos que amamos, debemos dar lo mejor. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor. Entonces, los dones son capacidades que Dios nos da para ser utilizados como una muestra de amor. Como una muestra. Voy a orar por ti para que te sanes, hermano. Venga todos para que vean. Venga. El nombre. Y el hermano sane. ¿Quién se lleva la gloria? Yo. Por mí está saliendo. Así que
No te cuidado con eso. Eso hace todo eso milagro, todo eso santo, sinvergüenza, que se aprovechan de la ignorancia de la gente, que se aprovechan de la inocencia de la gente para robarles su plata, quitarles su poco sustento. Y como ignoramos eso, no sabemos eso. Estamos tras de eso, esperando el milagro. Y buscando a ellos cuando realmente queremos buscar esa vida. Bien, y por último, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, ya con esto sí. Primera de Pedro, capítulo 4, dice así. Vamos al 4, 10 y 11. 4, 10 dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de Dios de esa palabrita multiforme. ¿Qué cosa es esa palabrita? Multiforme, aquí está diciendo que tú tienes un don, tú tienes otro don, tú tienes otro don. Esos son multiformes. Entonces cada uno de nosotros, al utilizar el don, estamos contribuyendo a la edificación de la iglesia, al bienestar de los hermanos, a la santificación de la iglesia. Pero si alguno, teniendo el don, no está involucrado en el servicio de la iglesia, no está ejerciendo el don que Dios le ha dado, está desperdiciando lo que Dios le ha dado, entonces tú no estás en sintonía, ni tampoco Dios te va a bendecir, te va a dar más, porque si en lo poco no has sido fiel, entonces Dios te va a dar más. Entonces, en la multiforma, no todos están dados para que la iglesia sea edificada. Como Dios es nuestro don, yo tengo que utilizar, tengo que dar, y tengo que esforzarme al máximo, porque lo estoy haciendo para Dios, para muchos. Ustedes se imaginan que si yo soy maestro y tengo que enseñar, y yo digo, ya voy a enseñarte, pero ¿cómo es? Listo, quita su cédula, su rango. Voy a enseñar acá a usted maestro. Y yo ya me listo. ¿Cómo es? No puedo hacer eso. No debemos hacer eso. Porque nosotros somos llamados a utilizar ese don para el beneficio del prójimo, de la iglesia. Ahora, cosa distinta sería pues que tenga otras obligaciones, otras responsabilidades que no pueda. Ahí sí la cosa cambia, pero si yo puedo y Dios me llamó, ¿qué haga de ¿por qué no? El domingo fui a predicar a la iglesia del pastor César Raza. Ese día yo trabajó de noche. Tenía que trabajar de noche. Pero así, con sueño me fui a predicar. Fui a enseñar a él. Porque si Dios me llamó para maestro, ¿por qué yo voy a negar? Si Dios te llamó a ti a hacer un servicio, hazlo. Y lo más grande que hay es servir a Dios a través de los dones que Dios te va a dar más y más. Pero todo empezamos a hacer. Bien, entonces dice aquí, en la multiforme, gracias a Dios. Y 11 dice, si alguno hable, o sea, aquí están para los predicadores, maestros, los líderes que tienen que hablar mucho, dice que si alguno hable, ¿qué debe hacer?
hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto es importante. Cada cosa que yo haga, cada acción debe servir para glorificar a Dios. Dios tiene que llevarse la honra. Dios tiene que ser alabado. Dios tiene que ser glorificado. Yo no. Pero si yo lo hago porque quiero que me aplaudan, quiero que me tome fotos, quiero que me aplican, quiero que me aplaudan, estoy robando la gloria de Dios. Pero no, acá dice que todo lo que yo hago, todo el don que tú tengas, el servicio que hagas, el ministerio que Dios te ha dado, cualquier acción que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Porque si no, tú estás mal. Estamos haciendo mal. Bien, ya hablamos mucho. Vamos a ver las preguntas. Hay algo que no he hablado. ¿Cómo descubro Dios? ¿Ah? Pero dijiste una pregunta que habló sobre sobre la exaltación. ¿Y cómo es un hermano hace eso? ¿Exhortación? Algo así, sí, pero Ah, ya, claro, es que estamos en Romanos capítulo 12, ¿no? El que exhorta, amor. Primero tenemos que saber qué es exhortar. como una observación. O sea, como llamar la atención por eso. ¿Qué es exhortar? Consolar. ¿Ah? Consolar. Exhortar es consolar, no es llamar la atención, resonarlo, gritarlo. No. Exhorta en la exhortación. Ya. O sea, Exhortar y consolar. es consolar. O sea, supóngase que un hermano cayó en pecado. Entonces lo que hacemos, la mayoría, es hermano. Mire lo que ha hecho. Y así cantaba, así tocaba, así decía, ay, pero mira cómo ha caído en pecado. Sin vergüenza, caramba, haciendo quedar mal, dar mal testimonio. Eso creemos que es exhortar. No es el exhortar. Ese hermano que ha caído se siente mal y está mal. ¿Qué debo hacer yo? Exhortarlo, ir y levantarlo, ayudarlo. Animarlo. Oro con él, mi hermano, pide perdón, vuelve a pedir, no te alejes de Dios. Este es el exhortar. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5, 6:1. Dice, hermano, este es exhortar. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, o sea, ha hecho un pecado, ya ha cometido algo malo. Dice, vosotros, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así que la ley de Cristo. O sea, tengo que considerarme yo que en algún momento yo también puedo caer, que en algún momento yo también puedo resbalarme. ¿Y qué voy a esperar a ustedes? ¿Me tienen piedra? ¿Qué espero yo de ustedes? Que algún día Dios no quiera ser un pecado. Es grande todo eso. Ese hermano, cómo ha hecho esto y mira cómo hablaba, cómo enseñaba, y mira lo que estaba haciendo. Mucho más material. Por eso alguien decía, los cristianos es el único ejército que mata a sus heridos en vez de ayudarlos. Hace poco cayó un pastor norteamericano, Laxo, y unas
una parte comenzó a tener piedra, otros pueblos. Dice la Biblia que si tú ves a tu hermano en alguna falta, un pecado, con amor, en mansedumbre, ayúdale. Considerando a ti mismo, no sea que tú también un día caigas, porque nadie está. ¿Qué va a esperar tu deber? Y aquí se cumple la regla de oro. Todo lo que los hombres queréis que hagan con vosotros, hacerlo también vosotros por ellos. Todo lo que quisiera que hagan conmigo, yo tengo que hacerlo también por ellos. Porque si no, piedra nos agarra en medio piedra. Muy bien. Se acabó. Se acabó. Terminamos. ¿Cómo descubrir todo? Ya. Para descubrir el todo, la palabra clave es esta. Involucrarte en el servicio de la iglesia. Eso es. Yo descubro mi don cuando yo me involucro en el servicio de la iglesia. Pero si yo solo voy los domingos y me siento y canto y esto y me voy y se acabó, y vengo el otro domingo igual, y voy el otro domingo igual, y voy el otro domingo igual, no pasa nada. Yo tengo que involucrarme en algún servicio de la iglesia. Si decimos vamos a evangelizar, pues no voy a evangelizar. Veo que alguien necesita una ayuda, voy a ayudarle. Si alguien dice, hermano, vamos a orar por esta persona, voy a orar por esa persona. Si alguien, yo pueda contribuir en algo, contribuyo. Tengo que involucrarme. No tengo que aislarme de la iglesia. No tengo tampoco que no me importa los demás, porque somos un cuerpo. Entonces, cuando yo me involucro, ¿yo cómo llegué acá? Miren, ¿sabes cómo empecé yo? Antes no había carros, agarramos una carreta, un buggy agarramos. Poníamos ahí esa campana así redonda, ¿cómo se llama eso? Amplificador. Un amplificador y unos parlantes. Y agarramos la carretera, vamos de esquina allá, y íbamos con la carretera. Ahí nos parábamos. Simbolita. No, sí, me acuerdo, hermano. Claro. En aquellos años, yo era chiquilla, yo veía los hermanitos como, pero a mí me traía algo ahí. Sano, y ahora estoy acá en la iglesia. Amén, hermano. Por eso me acuerdo, pues. Claro, íbamos con la carreta. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo, llevábamos, el hermano, nos turnábamos, ¿no? El hermano que ya falleció, el hermano, íbamos con la carreta a un lugar y ahí el pastor chapaba el micrófono y ahí predicábamos, cantábamos. Después vamos a la otra esquina, con la carretita ahí, íbamos ahí, cantábamos. Y así íbamos con la carretita, por todos esos lugares, todo esto de acá, La plaza también. todo, Vía Esperanza ha sido organizado así. Todo íbamos así. Allá todavía era chacra. Y así empezamos nosotros. Después ya el pastor me dijo, oye, tú también predicas, me decía. Y ahí yo ahí como ahí predicando. En este tiempo estaba el tío del hermano Marino, tu abuelo, todos ellos predicaban. Ellos ya eran más, ¿no? Y nos íbamos a un lugar, otro lugar. Después cuando volvimos, me acuerdo, a Antioquía, también íbamos ahí a predicar. Así empecé. Después poco a poco ya el pastor me decía ya que yo predica todavía en un lugar, que dé un testimonio. Veníamos a predicar la iglesia. Y así poco a poco, Dios, viendo tu esfuerzo, tu sacrificio, tu servicio, involucrándote ahí, el Espíritu Santo dice, ya, esto va a ser un tiempo. Ven. No confundamos talento con don. Está bien cuando yo toco la
batería, pero ese no es un don. Así que no digas, no, yo no soy lo digo porque estoy tocando la batería. El día que venga puesto la batería se va y tú te quedas. Porque no es un don. Cantar tampoco es un don. El don es para servir. Si bien es cierto, es necesario que haya directores, que haya coristas, que tocan. Está bien eso. Eso ayuda a que nosotros podamos de una forma muy buena, alabemos a Dios. Pero el don es más allá que eso. Más allá que eso. Entonces, tienen que involucrarse en la iglesia, tienen que involucrarse en el servicio. Esta Semana Santa, por ejemplo, ya han hecho un WhatsApp ahí, ¿no? Semana Santa, que todo lo que va a haber, todo el programa que hay. Entonces yo voy viendo ya, ¿en qué puedo yo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo yo involucrarme? Para que esta Semana Santa pues haya una expectación muy buena en dar testimonio a los demás, pero también en la edificación de la iglesia. Eso, ahí se te ocurre. Y poco a poco, cuando vas sirviendo, el Señor te va abriendo el panorama. También otra de las cosas es que tú estés atento, a veces algunos hermanos, muchos me decían a mí que, por ejemplo, el hermano Verde fue el primero que me dijo, hermano, ¿por qué me enseñas? Y la primera vez que yo enseñé fue, antes había escuela dominical para adultos, ahora ya no hay. Antes había que escuela dominical, se empezaba primero con la escuela dominical y después el servicio. Pero ahora solo hay escuela dominical para niños, nada más. No, antes no. Antes había escuela dominical para adultos. Y la primera vez que me acuerdo que yo enseñé fue en la escuela dominical para adultos. Pero yo no quería ser maestro. Porque solo venía el viejito nomás y se me mira. Ya cuando yo dirigía decía, pero esa es la manera. O sea, estar atento cuando algunas personas te dan alguna recomendación, dices, hermano, ¿estás bien para eso? Ah, tú vas a seguir acá. Y así fue, hermano, también fue lo primero que a mí me dijo, hermano, ¿por qué me enseñó? Porque recuerdo que el único casi que enseñaba era el hermano Marino, el pastor de Cristo Única Esperanza, el pastor Javier, y un hermano que ahora está yendo a la iglesia de Pastor Lazo, que se casó con mi sobrina, que es el hermano Régulo Lazo. Tú sí lo conoces, tu vecino. Bueno, Régulo Lazo era, en ese tiempo era el diácono, un diácono, el hermano era el diácono, y él enseñaba. Pero él se fue a trabajar a Trujillo, entonces no había quien me enseñe. Y ahí es donde el hermano Verde me dice, ¿por qué me enseña? ¿Por qué me enseña? Y ya pues así, mis primeros pininos lo veía allí. Pero escuchando la voz de los hermanos mayores que me recomendaban, como que yo quería, ellos vieron mis libros que yo no veía, que yo quería, pero él vio que yo podía enseñar. Y entonces fue la primera vez que recuerdo que ahí enseñé en la escuela dominical para adultos. Después ya, poco a poco, llegué, me dio mi don que ya lo especifiqué. Claramente fue cuando vino este movimiento de Roque Chávez. Ahí ya descubrí que realmente tenía que utilizar mi don para enseñar, capacitar a la iglesia para que no siga esos caminos o esas doctrinas que hay en la iglesia. Esa es la forma, hermano. Así que involucrémonos en el servicio, estemos ahí, hermanos, ¿qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Y cuando uno hace eso, pues Dios va comenzando a utilizar. A veces en lo poquito, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho fuiste fiel. Muy bien. Vamos a poner un tiempo. Demos gracias a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Yo, vamos a ver. Amado Dios y Padre,
Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias, Señor, porque tú no nos llamaste, Padre, solo para ser pasivos o ser simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Padre, sé que tú nos has llamado a cada uno con un propósito y cada uno es un instrumento en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a descubrir nuestro don y a servirte con amor y con amor al prójimo, Señor. Señor, levanta esta iglesia. Somos a veces tanto de número, pero muy pocos en el servicio, Señor. Mueve a tu iglesia y bendícenos, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos, dale sabiduría, inteligencia espiritual, que descubran su don y que lo pongan a tu servicio, Señor. Padre, gracias te doy por este día. Señor, bendiga a mis hermanos, llévalos conmigo a sus hogares, guárdalo de todo mal y que ellos sigan adelante. Sigan, Señor, siguiéndote a ti, el único autor de la vida. Es en el nombre de Jesús que te doy la gracia. Amén.